Kerem Bürsin confiesa. Andercel lo influye un montón. ¿Qué se trae entre manos? Esto está que arde, chicos. A ver, que yo no doy crédito a lo que acabo de leer. Kerem Bürsin, el guapísimo de Kerem Bürsin, ha soltado una bomba. Ha dicho, atención, que Andercel lo influye muchísimo. Muchísimo. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué está tramando el actor? Porque esto no es una frase suelta, esto es una declaración con peso. Para ser honestos, a mí esto me huele a salseo gordo. Siempre han sido la pareja de moda, ¿verdad? Desde que se conocieron en Senkalkapm, que todos nos quedamos locos con ellos. La química en pantalla era brutal y luego zas, que se hacían novios. Todo parecía sacado de una película de Hollywood, o mejor dicho, de una serie turca de las que nos tienen enganchados. Pero luego vino la ruptura. Y mira, las rupturas duelen, claro. Pero con ellos siempre quedó como, no sé, como que algo se quedó en el aire. Siempre se rumoreaba que si habían vuelto, que si se veían en secreto, que si no, que si la amistad, un lío. Y ahora, con esta confesión de Kerem, todo vuelve a explotar. ¿Qué quiere decir con que Ande lo influye? A ver, vamos a analizar. Podría ser algo bueno, ¿no? Quizás se refiere a que ella lo inspira, lo motiva, le ayuda a ser mejor actor o mejor persona. Eso sería genial, la verdad. Imaginaos a Kerem diciendo, gracias a Ande he descubierto mi verdadero potencial. Precioso. Pero y aquí viene el pero de todo este asunto. También podría significar algo más juguetón. ¿A qué me refiero? Pues que quizás Ande sigue teniendo un poder tremendo sobre él. Que a pesar de no estar juntos como pareja, ella sigue marcando el paso. Que cuando ella dice, esto se hace así, él lo hace. Ojo. Que no digo que sea malo, pero sí que es intrigante. Piensadlo. Si tú influyes mucho en alguien, es que esa persona te escucha, te valora su opinión, te importa lo que pienses. Y si hablamos de una expareja, y más si esa expareja fue tan icónica como ellos, pues la cosa se pone más interesante. ¿Está Kerem intentando mandar un mensaje a Ande? ¿Está reconociendo su importancia en su vida, quizás para reavivar algo? Muchos dicen que esto es pura estrategia de marketing. Que están planeando algo juntos, una nueva serie, una película, un proyecto secreto, y están avivando la llama para que el público se interese. Yo no descarto nada, El mundo del espectáculo es así. Pero también hay que reconocer que la conexión entre ellos era muy real. Se les veía felices, se les veía enamorados. Lo que yo creo que está pasando, y esto es mi humilde opinión, es que Kerem está siendo muy honesto. Quizás él mismo se ha dado cuenta de la magnitud de la influencia que Ande tiene en él. Tal vez ha pasado por un momento de reflexión y se ha dicho, oye, esta mujer ha marcado mi vida de una forma que no esperaba. Y lo ha dicho. Sin pelos en la lengua. Y lo mejor de todo es que esto abre 1000 puertas. ¿Qué tipo de influencia? ¿Solo profesional o también personal? ¿Está Kerem arrepentido de la ruptura? ¿Está intentando reconquistarla? ¿O simplemente está reconociendo a una persona importante en su vida? A ver, es que la forma en la que lo ha dicho es clave. No ha dicho Ande me cae bien, no ha dicho Ande es una gran amiga. Ha dicho me influye mucho. Eso es fuerte, chicos. Eso implica que sus decisiones, sus acciones, su carrera, todo, de alguna manera, está tocado por Andercel. Imaginad que están planeando un regreso triunfal. Una nueva serie juntos que rompa todos los récords. Y que esta confesión es solo la punta del iceberg. El preludio de algo mucho más grande. Sería épico. Pero claro, también está la otra cara de la moneda. Que Ande ya haya pasado página y Kerem se quede un poco atrás. Que esta influencia sea más del tipo de la que manda, la que le dice qué hacer y que no, y Kerem, a pesar de su fama, sigue siendo un poco su muñeco. No, no quiero ser tan duro. Pero sí que se le ve con una debilidad, una admiración hacia ella. Yo creo que aquí hay algo más que una simple amistad. Hay una conexión que trasciende lo profesional. Y esta declaración de Kerem lo confirma. Es como si estuviera diciendo, sí, la amo, o la amé, o me sigue afectando un montón. Así que la pregunta del millón es, ¿qué trama Kerem Bürsin con esta confesión tan potente? ¿Está buscando un acercamiento? ¿Está confesando un amor que no ha muerto? ¿O es una jugada maestra para un proyecto futuro? Ahora quiero saber vuestra opinión.
¿Creéis que Kerem sigue enamorado de Ande y está intentando una reconciliación? ¿O veis esto más como una estrategia para un futuro proyecto? Dejadme vuestros comentarios abajo. Quiero leerlo todo.